Inseminar vacas en el trópico bajo. La inseminación artificial puede aumentar el número de vacunos en el hato, ahorrar recursos y obtener lactancias exitosas, al destinar el capital que se destina para el mantenimiento de un toro. La capacitación es la base de la superación, razón por la cual los talleres, enfocados en temas relevantes en temas reproductivos en ganadería son básicos para lograr preñar a las vacas del hato con el uso de pajillas. Lo que se debe tener claro es que no es solo de comprar las pajillas e inseminar las vacas o novillas, ya que se requieren cuidados especiales, especialmente en zonas del trópico bajo. Lo aconsejable es utilizar semen congelado, en vez de contar en el hato con un toro, que demanda de manejo y nutrición, lo que al momento de realizar cuentas no es rentable. La técnica reproductiva de inseminación artificial ayuda al productor ganadero a reducir costos, pues de ninguna forma merita contar con un toro, por los insumos y costos que estos demandan. Otro dato que muchas veces no es tomado en cuenta es que de nada servirá contar con las mejores pajillas que en el hato si no hay un buen manejo animal. Para poder obtener los mejores resultados con esta técnica reproductiva, se debe contar con corrales bien acondicionados, cercas, mangas y comida. Los pastos, si no se adecuan bien, de nada servirá contar con las pajillas con el mejor material genético. Por esta razón, el productor ganadero, antes de adquirir el material genético, debe establecer las instalaciones, personal capacitado con el fin de que se puedan detectar oportunamente los celos, al igual que proporcionar una nutrición adecuada, con el fin de asegurar las preñeces y reducir el total de días abiertos. Como es bien sabido, los trópicos son característicos por las altas temperaturas, y estas condiciones pueden, por el estrés, llegar a causar problemas en la reproducción de las vacas o novillas, razón por la cual la comodidad de las vacas a preñar es decisivo. El agua, por supuesto, que no puede faltar en estas condiciones, ya que de ser así el riesgo de la deshidratación es muy alto. Los cercos son un aliado para controlar a las vacas y evitar que coman comida que les puede perjudicar o que se puedan extraviar. En el tema de pastos no es solo de tener pastos, este tema debe ser basado en la calidad de los forrajes y diseñar una dieta balanceada, ya que de nada sirve tener los mejores pastos, pero proporcionados de manera errónea, es improductivo. En toda explotación ganadera, la base es la alimentación, ya que es la columna vertebral en la producción del hato, ya que de este tema depende si los vacunos expresarán el potencial genético en la producción de leche, carne o ambas según la especialización de la raza vacuna con la que se está trabajando. Podemos concluir que de nada sirve el uso de material genético de excelente calidad sin salud y comida. Por esta razón, la técnica reproductiva de la inseminación artificial debe ser utilizada cuando se cuente con manejo, comida y sanidad de las vacas o novillas. Es de recordar que el verano no es el culpable de la ausencia de pastos, de las bajadas de los índices de natalidad y de las deficiencias en la reproducción. En el invierno, el productor ganadero debe garantizar la siembra de pastos de buena calidad para poder contar con ellos en la época de verano.